Sean mis primeras palabras para agradecer a la señora Agnes Goleño, que es el alma realmente detrás de esta conferencia, cómo ha trabajado, cómo ha sufrido crisis nerviosas como consecuencia de esta posibilidad que al fin se ha convertido en realidad. También deseo agradecer al presidente de la Fundación Moris, al vicealcalde y al Consejo Municipal de esta entrañable ciudad. Y a ustedes, a todos ustedes, el público, los húngaros, a quienes he deseado siempre conocer personalmente desde el día en que me entrevisté por primera vez con don Juan Moris. Y desde entonces, créanme... Mi cerebro es un computador. Un momento, voy a traducir aquí. Pido disculpas. Me olvidé que tenía un intérprete atrás y no lo veía, pues. Hát elfelejtett, hogy van neki egy tolmács, akit nem látott. Mert a hátam mögött áll, ugye. Bueno, les decía que desde que conocí a don Juan Moris había querido vivir esta oportunidad de conocer al pueblo húngaro, a la gente de Hungría. Y esa es una de mis mayores satisfacciones en este momento y les agradezco su presencia. Les voy a referir la historia del descubrimiento de la Cueva de los Tallos detalladamente desde el primer día en que el señor Juan Moris se presentó en mi oficina. Imagínense ustedes que un individuo tan desconocido para mí como lo soy yo para ustedes este momento, se presenta y me cuenta la historia siguiente. He dedicado mi vida, me dice Moris, a desentrañar los misterios de la historia humana. Pues debo decirle que tal como la conocemos actualmente está totalmente falsificada. Entre los misterios que trato de resolver, trato de encontrar el origen de los magiares, ya que esta búsqueda me ha traído a América del Sur, que es el único continente que no ha sido investigado y explorado por los investigadores magiares para encontrar su origen. Basado en la mitología magiar, me dice Moris, he tratado de identificar lugares que ella describe con asombrosa precisión, lugares que se encuentran aquí, en su país, en el Ecuador. Entre esos lugares míticos, mitológicos, se encuentra un mundo subterráneo totalmente desconocido hasta el momento. Mundo subterráneo que constituye una realidad histórica, arqueológica y geológica. El mundo subterráneo, me dice Moris, mientras yo lo escuchaba realmente con una mirada pues de escepticismo increíble. Está integrado por miles de kilómetros de túneles, grutas, cuevas, construidas y acondicionadas por la mano del hombre en las entrañas de la tierra. En este mundo ha sobrevivido la humanidad en las horas más aciagas de su historia. Ya se pueden imaginar ustedes qué cara yo habré puesto, pues, de incredulidad, por decirlo menos, cuando escuchaba yo estas cosas, ¿no? Yo ya no sabía cómo zafarme yo de este hombre que me venía con una historia tan fantástica y que a mí me parecía imposible realmente. Estaba desconcertado. Continúe, don Juan, le digo, continúe, sígame exponiendo usted su teoría. Bueno, me dice, la entrada a este mundo subterráneo está en plena selva. Es aparentemente inaccesible y para llegar a ella hay que desafiar los peligros propios de la selva, entre los cuales no es el menor la existencia de tribus indígenas cazadores de cabezas. Estos indígenas pertenecen a la etnia Shoara y son los encargados de velar por las entradas de superficie del mundo subterráneo, son los guardianes del mundo subterráneo. Yo los he investigado, me dice Moris, y por eso conservo mi cabeza sobre mis hombros porque me he convertido en su amigo y me dejan investigar el sector. Estos jíbaros
así llamados, tienen un ritual de iniciación cuando llegan a la mayoría de edad, que consiste en penetrar en las cuevas, en el mundo subterráneo, para cazar los huevos de las aves que vuelan debajo de la tierra. Aves, le dije. Usted me dice que hay pájaros que vuelan debajo de la tierra. ¿Le he entendido bien? Sí, me dijo Morris. Es exacto. Son miles, quizás millones de pájaros que debajo de todo este sistema vuelan constantemente a 200 o 300 metros de profundidad bajo la superficie del planeta. Me quedé aún más desconcertado todavía. Hay además murciélagos y toda clase de fauna subterránea. Por las noches salen de las entrañas de la tierra por los huecos que nosotros los conocemos como entradas y se alimentan de los frutos de los árboles, de los miles de árboles, de los millones de árboles que hay en la selva amazónica. En ese lugar, me dijo Morris, en el lugar en que yo particularmente conozco y por donde he hecho mi descubrimiento, existe un riachuelo que se lo traga la tierra. Este riachuelo nos indica la entrada al mundo subterráneo. Para ingresar es menester efectuar un descenso de unos 70 metros de caída vertical. Una vez allí desaparece la luz del día y comienza el reino de las tinieblas. A todo esto, que ya era suficientemente fantástico para crear un escepticismo realmente obvio en el interlocutor, me añade lo siguiente. He investigado en solitario, me dice Morris, por mucho tiempo estas profundidades y he encontrado dentro de ellas el legado más fantástico que puede imaginar el ser humano. Se trata de la auténtica narración de la hoy desconocida prehistoria humana, el origen del hombre sobre la Tierra, la descripción de los diferentes cataclismos cósmicos por los que ha atravesado el planeta, la explicación de la supervivencia del género humano en las horas más aciagas de su historia. Todo esto está compilado en una caverna central gigantesca. Esta caverna está rodeada de 7 cuevas alrededor, 7 grandes cuevas. Cada una de estas cuevas podría ser lo que ustedes podrían denominar museos correspondientes a cada era de la humanidad, en los cuales se encuentra toda clase de artefactos, mobiliarios, restos arqueológicos, estudios anatómicos, esqueletos de gigantes y sobre todo registros grabados con signos o escritura ideográfica que contienen la auténtica historia de la humanidad. Ya comprenden ustedes que con esto, pues mi capacidad de asimilación llegó a su límite. ¿Quién era Morris? ¿Estaba en su sano juicio? ¿Podría ser posible una historia tan fantástica? ¿Por qué me tocaba a mí enfrentar este asunto? Después de respirar, le dije, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Para qué me necesita? Muy sencillo, me dijo Morris, porque él siempre decía como un axioma, las cosas son muy fáciles o imposibles. Entonces me dijo, muy sencillo, lo único que yo deseo es que usted asegure los derechos de mi descubrimiento. Es mi deseo, me dijo Morris, que no quepa la menor duda de que yo he descubierto no solamente el mundo subterráneo de América, sino el legado de todas estas civilizaciones perdidas. Bueno, le contesté, voy a estudiar el caso con una condición. Usted me lleva a conocer el mundo subterráneo. Yo quiero verlo. No se preocupe, me dijo, ya he pensado en eso. Desde ahora lo invito a conocer el mundo subterráneo. Dicho lo cual se despidió y me anunció que volvería al día siguiente. Desde entonces no pasó un solo día en los 22 años que conocí a Juan Morris en que haya dejado de venir a mi oficina, todos los días. Era de esas personas
que no piensan que alquilan los servicios profesionales del abogado, sino que alquilan al abogado. Bueno, allí lo tienen ustedes, la figura física de don Juan Morris. Un hombre genial, talentoso, extraordinario. Y les voy a contar pues la expedición desde que empezamos a organizar. Este es el lugar. Allí corre el río Zamora, que cuando confluye con el río Namangosa, forman el río Santiago. Este río Santiago desemboca en el Amazonas. Nosotros llegamos atravesando la selva primero hasta la Unión y después hasta la desembocadura del río Coangos en el Santiago, que es aquí. La entrada a la Cueva de los Tallos, que ya se las enseño posteriormente, está exactamente aquí. Estos son los pormenores de la organización de la expedición. Todavía estamos en Guayaquil. De Guayaquil nos fuimos a este pueblo. Este pueblo se llama Limón Indanza. Es el último lugar al cual se puede llegar cómodamente en automóvil. De aquí en adelante hay que atravesar la selva, usando todos los medios al alcance, ¿no? Aquí en este pueblo, Morris se encargó de contratar las mulas, los arrieros, las vituallas y todo el equipo necesario para poder sobrevivir en la selva. Todo esto se hizo naturalmente después de haber legalizado el descubrimiento de Morris previamente, porque me hice yo un viaje a Quito, al ministerio correspondiente, hablamos con el presidente de la República, se pasaron sendos oficios a la Casa de la Cultura, al Procurador General de la Nación, al Contralor General del Estado, se legalizó el manifiesto que hizo Morris de todo este descubrimiento, con su firma, con la firma de un notario, con la mía, y se aseguró naturalmente la parte legal de sus derechos de descubridor. Consecuentemente, la expedición que ustedes están en este momento viendo estas fotografías fue una expedición oficial, auspiciada por el Estado ecuatoriano. Y entre los auspiciadores se le envió un oficio al gerente general de Seturis, que era la organización turística del Estado, para que sea su gerente general el que se encargue de sufragar los gastos que demandara la expedición, con el dinero de la nación. Entonces ya sobre esa base jurídica segura se hizo esta expedición. Entre los expedicionarios existía una dama, la señora Lilian Icaza Pérez, que constituye el símbolo de la mujer ecuatoriana en el mundo subterráneo de América. Atravesamos la selva durante muchos días. Tuvimos que hacer varios altos en distintos lugares de la selva. No sabíamos a dónde íbamos. Para todos nosotros, con excepción de Morris, estábamos perdidos. Teníamos obligatoriamente que seguirlo como la sombra sigue al cuerpo. No sabíamos a dónde nos llevaba, pero tampoco podíamos regresar. Literalmente estábamos embarcados. Entonces transcurrían días, varios días, porque realmente nosotros, yo recuerdo, salimos un 26 de julio y llegamos al lugar un 10 de agosto. Entonces fueron algunos días, pues por lo menos 2 semanas de estar en la selva, mientras disminuían paulatinamente los alimentos. Todos los expedicionarios llevábamos una insignia, Expedición Morris 69, Cueva de los Tallos, Talto Socbarlang. En el camino de superficie nos encontramos con varios petroglifos, como este que aquí ven ustedes unos signos extraños. Llegamos al pueblo de la Unión y en ese momento de la llegada nuestra,
el río Zamora estaba sumamente crecido. No podíamos cruzar. Morris despachó a las mulas y a los arrieros y nos quedamos allí a esperar que bajen las aguas. ¿Cuánto tiempo? Dije. No se sabe. Depende del río. Allá en la selva no existe el tiempo. Allí pues don Juan Morris nos puso a cortar árboles, a hacer juegos de distinta clase para entretenernos, a construir una balsa para podernos bañar sin peligro en un río, y pasaban los días y pasaban. Campeonato de quién corta más leña. Pero pues, si no, pues venía una neurosis total pues, a los que quedábamos allí. Bajó el río y nos embarcamos en unas canoas. Surcamos todo este río. Esa es una foto aérea de la selva que nosotros atravesamos. Ese riacho que ustedes ven allí, es el Coangos, cuando desemboca en el Zamora. Este es el Zamora. Nosotros lo navegamos desde la Unión hasta este punto. Allí acoderamos con mucha tensión, porque teníamos que acoderar, porque si no lo lográbamos, nos llevaba el río. Claro. Y nos pasaba como le sucedió a Orellana cuando descubrió el Amazonas. Si nos llevaba el río hasta el Atlántico nos íbamos. Gravísimo. Allí acampamos. Llegamos tardecito, a las 6 de la tarde estuvimos llegando. Allí pasamos la noche entre dos aguas. Y al día siguiente empezamos a subir. Ya estábamos en territorio de los Shuaras, de los cazadores de cabezas. Morris me dijo, Gerardo, nunca el hombre blanco ha estado antes aquí. A mí me dejan pasar con ustedes porque tengo permiso del gran chamán. El brujo de la tribu, esto era el que le había dado autorización. Entonces empezamos a atravesar las aldeas de estos jíbaros. Hay que ser muy cuidadoso en eso, porque cada jibaría, eso que ven es una jibaría. Hay que ser muy cuidadoso porque la jibaría está dividida en dos partes. La primera mitad para el guerrero, donde están los arcos, las flechas, las bodoqueras. Y lo más peligroso, el veneno, curare. El jíbaro dueño de esta jibaría se la prestó a don Juan Morris, se la dio en préstamo. Y la otra mitad de la jibaría es para las mujeres. Y si uno se equivoca, considerado una ofensa gravísima. Así que hay que mirar bien donde uno pisa. Este es Nayambi, el guerrero de esa zona, el guerrero joven, pero no el jefe, sino el guerrero, el jefe del ejército, como se dijera. Y esta es la boca de la cueva. Ya cuando llegamos arriba, a la cúspide de la montaña, hubo que bajar un poco hacia la quebrada más cercana, la quebrada que forma la montaña. Allí corre el riachuelo que me había dicho Morris en la oficina. Es un sector resbalosísimo porque constantemente está húmedo. Y por gravedad, pues porque es inclinada, conduce fatalmente al hueco. Ese riachuelo le pregunté a Morris cómo se llama. Me contestó que se llama Napinche y me dijo que significa rayo de sol. Es interesante esto de los nombres geográficos, porque fíjense ustedes que el río Napo también es sol. Y hay decenas de nombres geográficos en Magiar. Había una escuela por allí, por donde nosotros transitábamos, que ni siquiera sabían lo que querían decir, o tal vez los indios lo sepan, pero se llamaba Napurac. Es muy interesante y hasta asombroso, diría yo, la cantidad de nombres que existen en el sector con raíces magiares. Entonces, el Napinche, ese riachuelo, se vuelca en las profundidades de esta cueva. Allí nosotros armamos con árboles tumbados, esa especie de protección para colgar de allí una polea. Una cosa que me llamó a mí muchísimo la atención y a todos los que estábamos presentes era el ruido.
un ruido atronador que emanaba de las profundidades, salía de la boca de la cueva, un ruido inexplicable, que dio origen a una serie de explicaciones, entre comillas. Cada uno tenía una opinión distinta, que era pues un río correntoso, que era pues 10.000 cosas se les ocurría, pero no acertábamos realmente qué podría ser. Vean ustedes, sobre esa, ahí pusimos la polea. Allí, sobre el abismo. Y ahí sí bajamos. 67 metros fue exactamente lo que necesitamos de cable para llegar al fondo. Una vez abajo, el lugar no era pues tan grande como este escenario, ni mucho menos. Era bastante estrecho. Pero al igual que este escenario, solamente tenía un sitio para seguir adelante. Porque había roca de un lado, roca del otro lado, roca del tercer lado, y este lugar para seguir adelante. Siendo la única posibilidad, pues por allí había que ir, y por allí fuimos. Nos encontramos con otros desniveles que fueron salvados mediante escaleras que nos proporcionaron los jíbaros. Mientras nosotros nos hundíamos cada vez más, en la superficie de la tierra la montaña se elevaba cada vez más. De tal manera que lo que fueron 67 metros aquí, ya eran muchos más acá. La montaña subía y a medida que nos adentrábamos en esa inmensidad, porque era ya inmenso, a medida que nos adentrábamos se hacía más grande, más de una vez sentíamos que los ríos de superficie pasaban por encima de nosotros. Pero el lugar ya se hacía gigantesco. Ya les voy a enseñar una foto, habrán sido unos 120 metros, tal vez 130 metros de altura, de donde nosotros estábamos, que ya ese lugar, durante los milenios que habían transcurrido, se había llenado paulatinamente de lodo y de excremento de los miles de pájaros tallos que habitan allí adentro. Sin embargo, a pesar del excremento y de lodazal, se respiraba aire muy puro porque estaba muy bien construido con distintos huecos por donde entraba y salía el aire. Había tiro de aire. La primera sorpresa la tuvimos cuando vimos una entrada, un túnel, llamemos así, no entrada, sino un túnel secundario, lateral, que tenía el techo totalmente pulido. Miren ustedes el pulimento, los ángulos rectos, las aristas, que contundentemente demuestra que esto no es obra del agua. Sin embargo, también está presente la obra del agua para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que hace el agua y lo que hace la mano del hombre. Esta parte de aquí sí es obra del agua. Se ha comido el agua, pues, y el lodazal ha subido tanto que ya no es posible entrar en posición recta. Uno tiene que entrar a gatas. Pero no fue esta la única sorpresa. Más adentro encontramos lo que después denominamos nosotros con el nombre de Puerta Morix. Esta puerta originalmente debió haber sido inmensamente grande, pero a través de los millones de años se ha llenado de lodo y de piedras que han arrastrado el riachuelo Napinche, que cuando se enfurece por las lluvias arrastra lodo y piedras grandes, chicas y gigantes como la que ven aquí. Estas piedras que están de este lado de la entrada, llamémosla así, de este portal, han chocado y han destruido el dintel. Vean. Este dintel que originalmente debió haber sido considerado inalcanzable porque debe haber estado altísimo. Sin embargo, pues llegó el momento en que se rellenó de lodo y de pedrones gigantes. Ahora van ustedes a contemplar el mismo dintel del otro lado. Está recto. Un ligero daño aquí. Fíjense los ángulos rectos. La sombra de humedad. La colocación de las piedras una encima de otra. Esto es algo asombroso. Encontrar esto debajo de la tierra, de la superficie de la tierra. Seguramente a unos 120 o 150 metros de profundidad debe ser aquí. De la profundidad que nosotros estábamos en ese momento, que no es la misma
en la que ustedes están allí y la que estoy acá. Miren ustedes, allí tienen ustedes una fotografía tomada desde el interior. Observen los seres humanos qué tamaño diminuto tienen. En primer plano se lo ve más grande pues al director de Ceturis. Y debe haber fácilmente 120 metros de altura. Es uno de los respiraderos. Estos respiraderos, en el mundo subterráneo tan oscuro que no puede uno verse ni la palma de la mano, constituyen una referencia muy importante para no perderse. Porque la luz entra y se la ve a la distancia. Entonces le puede servir a uno de referencia para regresar siguiéndola y no perderse. No hay linterna ni reflector que pueda destruir la negrura de la oscuridad de ese lugar. Este es el pájaro tallo que hacía este ruido tan misterioso que nadie acertaba a explicar. Los tallos sentían que había movimiento en la superficie y se alborotaron. Esta avecita que Morix identificaba con el turul, la descubrió por primera vez Humboldt en Venezuela en la cueva de Caripe. Humboldt le puso el nombre científico que tiene, Steatornis caripensis, por las cuevas de Caripe, que son una continuación de estas cuevas, porque las mismas se continúan en Colombia, en Venezuela, en el Perú, en la Argentina, en Chile. El sistema subterráneo está interconectado en todo el continente. Más adentro, mientras seguimos avanzando, con cierta seguridad, porque ya teníamos la referencia visual de este rayo de luz. Entonces, asegurado nuestro retorno, porque lo estábamos viendo al rayito este de luz, seguimos avanzando y encontramos un lugar con piedras pulidas que no habían sido colocadas por alguna razón y han estado millones de años allí. Observen el pulimento, los ángulos, el corte que parece un queso que lo hubieran partido. Me resisto a pensar que esto es obra del agua también. Insisto en este aspecto porque todos los científicos que han ido, como no le encuentran explicación al asunto, porque para encontrarle alguna explicación tienen que reconocer que esto es producto de una civilización prehistórica, entonces concluyen que es obra del agua. Todo este sistema, todas estas construcciones, todas estas piedras son obra del agua. Esa es la conclusión de la ciencia oficial, la cual me resisto a admitir. Miren ustedes, Morix en la cueva examinando estas piedras precisamente. Aquí está don Juan Morix con la señora Lilian y Casa fotografiados por mí. Yo les tomé esa foto. En el interior de la cueva de los Tallos. Ambos llevan la insignia de la expedición. Más piedras. Fíjense la diferencia entre las paredes naturales y el corte de la piedra. Aquí estoy yo entre dos estalactitas. Nuevos pasajes. Miren esta foto. Miren el tamaño del ser humano. Esto es una foto que para tomarla se necesitaron decenas de reflectores. No corresponde a la expedición Morix, a la del año 69. No estuve allí yo cuando tomaron esta foto. Esta foto me la regaló el señor Stanley Hall, que organizó la expedición británica en el año 76. Los británicos pues tenían un equipo fenomenal, ¿no? Es especial para espeleología y toda clase de motores de fuerza para darle fuerza a los reflectores. Entonces, fácilmente se aprecia la diferencia entre nuestras fotos, que es un milagro que hayan salido tan bien, y una foto como esta con más tecnología. Observen ustedes que a través de los millones de años se ha caído el techo, pero hay un pedazo donde no se ha caído y está el pulimento, ¿eh? Y se aprecia claramente pues las dimensiones. A partir del nivel relleno con una serie de elementos extraños, lodo, piedras, excrementos. A partir de eso todavía es alto. Otro sector. Cada uno de estos sectores
intercomunican con nuevas habitaciones gigantescas. Después parece que no hubiera salida y uno encuentra una grieta, una abertura, se mete, arrastra y aparece en otra cosa inmensa. Cada vez se desciende más, fíjense en esta escalera. Vean, otro pórtico, ya más adentro todavía. Hay 2 o 3 pórticos hemos podido detectar hasta el momento. En la expedición Morris solamente pudimos detectar el primero. Los otros se han ido descubriendo posteriormente. El último de ellos en esta expedición de Teleamazonas, en la cual participó el señor Manuel Palacios, que ya les dirigirá la palabra posteriormente, y que tuvo la bondad de conseguirme estas fotos. Estas fotos no son de la expedición Morris. Pero para mi gran sorpresa, miren ustedes, avanzaron más adentro que nosotros, y vean este pasadizo que comunica con otro sector. Pulido. Nosotros no pudimos ingresar tan a fondo, porque lo único que teníamos era linternas de cabeza, linternas de mano. Entonces, en un momento dado, la cueva gira, y al momento de girar, desapareció la luz que les indiqué anteriormente, de ese boquete. Cuando yo me di cuenta de eso, pues yo dije, ni un paso más, le dije, Juan, nos perdemos. No hay ni un paso más, dijo Morris. Entonces no avanzamos tanto por imposibilidad física, por ceguera, si ustedes quieren. Pero las posteriores expediciones vinieron mejor equipadas y ya tenían otras formas de orientarse, otras señales, una linterna de larga duración que dejaban en un determinado lugar que les indicaba por dónde podían regresar y que no había un abismo, porque ese es otro peligro, ahí pueden haber de repente aberturas en las que uno desaparece. Gracias a Dios no nos pasó nada de eso, pero podría existir. Miren este dintel, el pulimento, increíble. Indudablemente, después de ver esto, nadie puede negar pues, que existen construcciones subterráneas en el área. Además, yo había comprobado ocularmente que en efecto las aves vuelan debajo de la tierra, lo cual pues suena raro, ¿no? Miren esta maravilla de fotografía. En primer lugar, el pulimento del cielo raso. En segundo lugar, el tamaño del ser humano, que no es sino este de acá. Yo sostengo que este es una sombra consecuencia de la fotografía con el flash. Como yo no la he visto, porque esta foto es de la expedición inglesa, no de la expedición Morris, me la regaló Hall. Yo no les puedo afirmar si realmente esta es la sombra del hombre pequeñito, o como dicen otros, la estatua de un gigante. Yo no puedo dar testimonio sobre eso. Lo que sí puedo hacerles caer en cuenta, pero yo no hago ningún comentario oficial al respecto, porque para muchos ojos pasa inadvertido y ustedes no se han percatado todavía, pero les voy a hacer caer en cuenta y ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que hay un rostro humano gigante esculpido allí. Mírenlo. ¿Ves? La frente, las cejas, la nariz, los ojos, la boca, una sonrisa enigmática. Diría yo burlona. Bueno, después de esto, pues, todos salimos, pues, triunfantes. Se había comprobado lo que dijo Morris en su primera parte de la expedición, porque la expedición se dividió, como les enseñé desde el principio, en 2 partes. La primera, la comprobación de la existencia de la cueva de los Tallos. Y la segunda, que era la parte interesante, la fase de Taltosok Barlanja. Bueno, yo estaba seguro pues, que con estas pruebas que les he presentado a ustedes, así como se le presentaron al presidente de la República, se haría la segunda parte de la expedición. Pero naturalmente Morris era muy cauteloso y puso condiciones. Primera condición, la intangibilidad de los objetos descubiertos. Segunda condición, la presencia de observadores extranjeros. La tercera condición era que si no se tocaban los objetos y estaba allí, esto tendría que estar sometido a una vigilancia internacional.
Porque estos tesoros no le pertenecían exclusivamente a ningún país, sino a la humanidad. Tenía toda la razón. Había que prevenir una posible catástrofe, porque como los objetos son de oro, sí, pues entonces podría despertar la codicia, y una vez despertada la codicia, nos podían ametrallar a todos, pues, para llevarse el oro. Entonces, estas cosas, pues, estas condiciones ya no les gustó mucho a muchas personas. Y la que más les molestó fue que Morris exigía el absoluto control y la jefatura total de la expedición. Se dieron largas, hubieron conversaciones, no hubo entendimiento y en definitiva no se procedió a la segunda parte por estas razones. La misma dificultad tuvo 7 años después con la expedición inglesa. Los ingleses pues no se resignaban a que fuera Morris el que tuviera la jefatura de su expedición. Y tuvieron la pretensión de llevarlo exclusivamente como guía. Imagínense ustedes si Cristóbal Colón hubiera aceptado ir como guía de uno de los hermanos Pinzones o de un almirante portugués. No hubiera pasado de desempeñar el papel pues de uno de los indios jíbaros, Choara. Y esto, conociendo la personalidad de don Juan Morris, simplemente era inconcebible. Solamente un hombre de gigantesca personalidad, como era Morris, podía haber logrado lo que consiguió. Y solamente un idealista convencido de su misión, como era Morris, pudo haber renunciado a la gloria de ser presentado como el gigante descubridor, sacrificando su descubrimiento. Prefirió morirse, pero no tocar esos objetos. Yo más de una vez le mencioné que nosotros éramos seres mortales y que podíamos en cualquier momento desaparecer por una enfermedad, un accidente, una desgracia, y que entonces, ¿qué iba a pasar con todo el descubrimiento y con todo el aporte que él había hecho para la humanidad? Y era muy filósofo en su respuesta. Alguien vendrá después, me dijo. Y en consideración a que ese alguien que vendrá después, entonces yo decidí en un momento dado, para conmemorar los 20 años del fallecimiento de don Juan Morris, escribir un libro que diera a conocer estos particulares para aquel que vendrá después. Yo voy a autorizar a la fundación que recientemente ha nacido, don Juan Morris, que hagan la traducción del libro al húngaro para que ustedes puedan conocer en su lengua nativa toda esta historia pues ampliada, porque esto no es más que el comienzo de una serie sucesiva de consecuencias que si yo me las pusiera a mencionar no terminaríamos nunca esta conferencia. Esto es el comienzo, como si dijéramos la chispa que enciende la dinamita, pero después de un largo trecho. Si el día de mañana, según me han dicho en el programa, les puedo ampliar algo sobre este tema, tendré muchísimo gusto de volver a dirigirme a ustedes y tomar la palabra. Les agradezco mucho sus aplausos y su benevolencia y paciencia de escucharme. Muchas gracias.